3 meses quedan para que la infanta Sofía de Borbón alcance un hito importante en su vida, la mayoría de edad. Y esta misma semana, Zarzuela ya ha decidido su futuro. El próximo 29 de abril, Sofía cumplirá 18 años en esta fecha que marcará un antes y un después en su trayectoria. Ella no es la heredera al trono, paso que no deja de ser relevante, ya que igualmente pues tiene un futuro en el que tomar decisiones cruciales para su vida personal y su vida profesional. Y como digo, finalmente vamos a resolver uno de los enigmas de los que hemos ido hablando pues prácticamente desde que Leonor ingresara en el ejército. ¿Qué iba a pasar con Sofía? Felipe VI y Leticia habían consultado a la infanta Sofía si ella deseaba seguir una formación militar tras terminar sus estudios en Gales. Uno de los padres, Felipe en este caso, se inclinaba porque recibiese cierta formación militar. Leticia decía que no, que si la niña iba bien en los estudios, pues que no habría problema en que continuase en la universidad con esos estudios superiores. Pues ya se ha tomado la decisión. Al parecer hablaron con ella durante las últimas vacaciones, entendemos que en Navidades. Y bueno, Sofía podría seguir el mismo camino que su hermana Leonor, academias militares antes de la universidad. Ella ahora mismo está a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Pero la última decisión la va a tener Sofía. Si Sofía quiere recibir esa formación militar, la tendrá. Es un modelo que es tradición en algunas casas reales. Dicen que en la británica, pero en la británica, si os habéis leído el libro de Harry, veréis que no existe tal tradición, al menos en la última generación. William recibió una formación mínima y Harry simplemente pues es que no iba a la universidad, por lo cual al no saber qué hacer con su vida se metió en el ejército. En cualquier caso, destacan que las hijas de los reyes de Felipe y Leticia han mostrado personalidades muy distintas y que ese contraste también se refleja en su comportamiento público. Mientras la princesa Leonor se ha mostrado muy consciente de su rol como heredera al trono, pues ella se ha mostrado con una actitud más reservada y formal en ocasiones. Sofía, por su parte, es un poquito más joven, suele estar más relajada, como la vemos ahí, más espontánea, y es un rasgo que ha llamado la atención de los expertos de la monarquía, quienes aseguran que su naturalidad podría ser una cualidad apreciada en su futuro, aunque también podría generar comparaciones con su hermana mayor, que tiene una presencia más solemne. Bien, yo creo que en este sentido tanto Felipe como Leticia lo están haciendo bastante bien. Dos hijas, una heredera al trono, la otra no, pero está bien que no quieran hacer distinciones, que se preocupen, que se le dé el mismo valor a una que a otra. Y sobre todo que se mantengan unidas, ¿no?, de cara a un futuro. La casa del rey es muy cuidadosa precisamente con la imagen de la infanta Sofía. Están estas imágenes con Leonor el año pasado y luego el único evento que hizo sola en el que no pronunció ningún discurso. Es un protagonismo un poco en segundo plano, pero está bien. Yo creo que en este sentido las dos niñas, pues tienen buena imagen en general. Desde Zarzuela siguieron con mucha atención el desarrollo de ese acto en solitario, que ahora veremos, y los ecos provocados, y constataron la buena acogida que tuvo la infanta. A mí me pareció excesivo el tono pelota que mostraron en algunos medios, porque es que ella no dijo nada, únicamente hizo acto de presencia, estuvo ahí para entregar unos premios, dar la mano, y yo creo precisamente que en ese acto, no voy a decir que fue el peor, pero sí fue en el que se mostró más tímida y más nerviosa. Aquí, por ejemplo, en este la hemos visto súper relajada. En cualquier caso,
Desde Zarzuela indican que la familia está en un momento crucial, no solo por la transición de las hijas de los reyes a la adultez, sino también por las decisiones que definirán su futuro dentro de la institución monárquica. Sofía se prepara para su mayoría de edad y 2025 también es un año clave para Leonor. Leonor está a bordo del Cano, pero se espera que en septiembre retome esos estudios universitarios que dejó pausados por ingresar a las academias militares. En su formación universitaria, Leonor lo que recibirá en este sentido pues será más o menos lo mismo que el padre. Estudiará Derecho, estudiará Relaciones Políticas Internacionales y un poco la formación que se le pide en este caso a una futura reina. Como paso, este paso forma parte de su compromiso con ese servicio público y su preparación para asumir en el futuro su rol como reina de España y representante de la corona. Pues a ver, varias cosas por aquí. A ver, os voy a poner el vídeo de Sofía en solitario, donde se la ve nerviosa. Y bueno, es verdad que las últimas noticias que teníamos de la infanta Sofía es que tras el homenaje de Auschwitz, donde hubo cierta polémica entre Leticia y Mary de Dinamarca, Leticia se fue de allí pitando hacia Gales porque había recibido un toque de atención por parte del internado, pues al parecer por Sofía, no por su comportamiento. Decían que por las notas. En cualquier caso no vamos a saber si es de por una cosa o por otra, pero sí sabíamos, y en este sentido que ya le iba bien académicamente, que no tenía tanto problema y que además disfrutaba en el internado como lo hizo años anteriores su hermana Leonor. Pero bueno, que a mí me parece genial, es verdad que a las academias militares pues cuanto más joven entres mejor, pero bueno, se hace un poquito raro pausar tus estudios para luego entrar pues ya con 21 22 años, ¿no? Cuando podía haber entrado directamente con 18. Es un poco lo que se ha hecho raro por aquí con Leonor, pero bueno, que a ver, nunca es tarde, ¿no? En ese sentido, ahí vemos a la infanta Sofía totalmente seria en este acto en solitario y claro, es que era la más joven de allí, las cosas como son. En fin, bueno, pues hasta aquí la información, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.